Harold, saliendo ayer de la función, estaba súper con miles de ganas de comentar todo. ¿Qué te pareció? ¿Tú ya conoces bien todo este mundo? Pues no, digo, he visto, soy bastante fan de Heath Ledger cuando hace el Joker en la película de Dark Knight. Y bueno, me llama mucho la atención el personaje. Me llama mucho la atención los personajes que son como antihéroes en un contexto donde tienen fundamentos de por qué son así. En este caso, lo que yo conozco un poquito del Guasón es que sí tiene fundamentos, que es un tipo que quería hacer el bien, o bueno, que quería ser un cómico, que quería hacer una familia, y de repente en lo que son el cómic le matan a la mujer cuando está embarazada, y es entonces cuando empieza como a generar eso. A mí lo que me gustó mucho de la película de ayer es que como film sí me atrajo bastante el personaje, no solo la actuación, sino el personaje a través de toda la historia, de la narración que vemos de un personaje. Si no fuese el delincuente que nosotros conocemos, pues creo que a cualquiera lo podría vincular a nivel afectivo, emocional. Porque es lo que hacen este tipo de películas cuando están bien elaboradas, ¿no? Que te logran hacerte, a pesar que sea un personaje completamente distinto a ti, logran atraparte. Sin embargo, por la situación en la que vivimos ahorita, de una violencia, sobre todo como en Estados Unidos, donde hay muchos asesinatos, creo que esto va a generar muchísimos cuestionamientos. Sobre todo por recordando cosas como Columbine, etcétera, etcétera, donde sí se les vincula directamente, o a Marilyn Manson, ¿no? O cosas así, donde se les vincula a ciertos artistas, las decisiones de una sociedad. Pero a mí lo que me llama la atención de este tipo de acusaciones que ya se están presentando ahorita en Estados Unidos es si más bien no es la sociedad misma la que tendría que aprender a verse reflejada en este tipo de personajes para decir nosotros estamos jodidos por esta y esta otra razón. Es decir, poniendo una analogía, a mí no me preocupa tanto Trump, el payaso de Trump, me preocupa la gente que votó por él. ¿No? En este caso, pues no es tan preocupante como la figura de lo que genera el Guasón, sino que el mismo Guasón logra muchísima gente que se siente igual de desprotegida en una sociedad como la nuestra, en una sociedad donde lo único que te invitan a hacer es que tengas éxito, que tengas dinero, que tengas la rubia despampanante de Harley Quinn y que tengas el carrazo del año. Y cuando tú no lo logras, que es la mayor parte de la población no lo logra, te sientes fracasado y te enfrentas como a muchas otras cosas. Ese universo, muy aterrizado en el contexto social de hoy, es al mí que me interesa mucho, pero no dejo de pensar que sí hay una responsabilidad importante de lo que uno cuenta en la situación en la que nos enfrentamos, ¿no? Sí. Y esa responsabilidad creo que muchas veces es una cosa que en México le sacamos un poquito el toro, en todos lados más bien, ¿no? Yo creo que las circunstancias son muy difíciles para un actor porque dependen de lo laboral, depende de la situación económica de ese momento y todo, pero creo que también sí tenemos que ser conscientes de que hay cosas que sí no son tan buenas de hacer, ¿no? En ese sentido, como lo que tú puedes generar como para tu sociedad. Qué interesante punto de vista. Yo vi los chalecos amarillos parisinos de este momento. O sea, pensar que una película que cuenta historias de superhéroes con superpoderes, finalmente llega uno a pensar en cosas super sociales, es una novedad, ¿no, Rodrigo? Yo creo que lo que le da, porque seguramente hay 1 millón de películas que tratan estos temas de manera más inteligente, pero el contexto me parece súper interesante, que es una película con la marca de una empresa de cómics que sí se está metiendo a un personaje que está súper torcido, que no trata de hacer estas justificaciones súper hipócritas de lo que está bien en Estados Unidos. Generalmente se tiende a romantizar este tipo de personajes, siempre justificando al héroe, ¿no? Que viene. Como es que, claro, Joker siempre ha sido súper atractivo, pero Batman es nuestro héroe, ¿no? Y aquí creo que no. Que cree que, como tú mencionaste, y creo que la parte que se me hace más interesante de la película, fuera de Joker, que es un poco cliché, es que te demuestran que él no es la causa del problema, él es un síntoma del problema. Y la ciudad es la que está huyendo alrededor de él, y la ciudad está llena de cosas podridas, y como vamos a ver en la película después de esta, no es algo tan lejos de nosotros. Es decir, sí estamos ya llegando a un punto histórico bastante enfermo y bastante oscuro, y personajes que además la parte mediática es importante en Joker y es importante en la política estadounidense. Total. El show siempre está ahí como para cubrir un poco
la sangre que está ahí abajo, ¿no? Entonces, creo que son temas que yo no me esperaba de una película de cómics, para nada. Absolutamente. Qué bueno que no. llegaron. Bueno, necesitamos un gruñón en la mesa. Lo tenemos con Alonso, seguro, ¿no? Gracias por invitarme. Yo, al contrario, lo que veo es una película profundamente corporativa y reaccionaria. ¿Por qué? Porque lo que te está mostrando es como este movimiento social, que es una especie de Occupy Wall Street, pero violento, es catalizado por un enfermo mental y toma como su líder y su gran símbolo a este enfermo. Entonces, de alguna manera lo que te está diciendo es que esta gente está mal, que no te tienes por qué rebelar contra el sistema, mucho menos guiado por una figura como esta. Ahora, en ese sentido también la película es muy contradictoria, porque así como ataca a esta sublevación popular, ataca al individualista trumpiano que es el padre de Bruce Wayne, Thomas Wayne, que dice que él es este hombre que se hizo solo y que quien no sea como él es un payaso, entonces él también provoca a esta gente. Y por supuesto, lo que tienes allí entonces es una cosa muy extraña, porque no se pone ni de un lado ni de otro, simplemente te está viendo a todos mal, ¿no? Y por otro lado, creo que la película es muy insistente en el hecho de que el protagonista es una víctima. Creo que nunca te permite verlo como algo más, y se supone que la gran inspiración de la película es Taxi Driver, y Taxi Driver hace precisamente lo contrario. Mientras que esta película te define a este personaje como, de nuevo, el enfermo mental que no puede decidir por sí mismo y que en algún momento, debido a su enfermedad, toma estas decisiones que, bueno, ya verán en la película. En Taxi Driver lo que vemos es un hombre bastante complejo y que creo que Travis Bickle para mí sigue siendo el superhéroe más interesante en la historia del cine, porque es el más fallido. ¿Por qué? Porque es un hombre que cree que al tomar la violencia en sus manos va a salvar el mundo, y lo que termina siendo es un desastre, un despliegue de su masculinidad tóxica y además una revelación de la hipocresía de la sociedad que lo celebra por hacer eso. Y aquí lo que tenemos de nuevo es esta moralización más simple de que claramente este hombre es malo, ¿no? Entonces... no, yo no lo veo malo. Yo tampoco, yo no creo para nada que sea reaccionaria. Al contrario, creo que una de las cosas que más critica justamente es un sistema capitalista que te está generando como todas esas fallas. De hecho, Thomas Wayne dice en un momento, dice, tú envidioso, tú porque eres pobre y me envidias a mí, que yo logré un poquito lo que tú estabas diciendo, pero me parece todo lo contrario que algo reaccionario. Me parece, ahorita recordando que se están conmemorando 5 años de la desaparición de los 43, y hubo actos vandálicos, no anarquistas, actos vandálicos. Lo anarco es otra cosa mucho más interesante y más poderosa que eso. Y también está pasando lo de Hong Kong, ¿no? Que sí, dentro del fenómeno mediático, lo que venden los medios es que ellos se quieren liberar de una opresión en su país, pero hay ahorita, justo Canal 11 sacó unas notas donde decía que todo estaba implementado por Estados Unidos, como lo ha hecho alrededor de todo el mundo. A mí me parece que no es para nada reaccionario, me parece que aborda una crítica de la sociedad en este momento. Nada más quisiera añadir un pequeño detalle que sí que sea muy pertinente. Es que hay un detalle, Ya, la presión. un fanservice al final de la película que no voy a revelar, no. pero que te demuestra que esta protesta es mala. Sí, porque digo... Pero él nunca se hace... Yo la leí al revés, un poco lo que decía Rodrigo. O sea, como una lectura al revés de lo que... No, yo no soy ni un fan ni un experto para nada de este mundo de cómics, pero la imagen que tenía de este mundo, ahí la vi al revés y me interesó mucho más. Bueno, la otra referencia que no mencionaste es King of Comedy. King of Comedy, con Robert De Niro. En el mismo papel, no es Jerry Lewis, pero aquí estamos muy cerca. Aranza. Pues, no sé, yo la estoy pensando mucho. Creo que, por supuesto, que el discurso político y como todas estas intenciones de los personajes periféricos, los que tienen un trastorno mental, son los que pueden iniciar algo. Okay, eso es muy evidente, pero también creo que hay como una tendencia, y lo dijo un poco Rodrigo, a romantizar. Para mí, romantizar el evitar un trastorno mental, que no es ni que esté bien ni que esté mal, simplemente creo que lo glorifica demasiado, pero siento que no lo ancla como a un
para mí hubiera sido increíble que lo hubiera anclado como a un ente más grande. Ahí está asomado, ahí como alrededor de las fallas del Estado, de qué es el sistema, de que es algo estructural. Sin embargo, creo que para mí esto de que le den tanta importancia, o sea, sé que es una película del Guasón, pero el personaje del Guasón con toda su espectacularidad, creo que eso le resta como este sentimiento que puede ser un poco más político y un poco más anclado a que, pues, no, él no es el bueno ni el malo, hay algo que nos sobrepasa a todos, que creo que por ahí hubiera sido una película que para mí sí hubiera sido totalmente reaccionaria y completamente diferente a todo lo que se ha hecho, incluso las de Batman anteriores. Bueno, Marvel está muy alejado de eso, pero para mí hubiera sido como mucho más interesante ver como eso poroso que casi nunca está presente. Sí está presente en los cómics, pero al momento de pasarlo a lo cinematográfico como que se evita eso. Eso no.